Sin tapabocas. Conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Durante 2020, según la organización Reporteros Sin Fronteras, se presentaron ataques contra al menos 125 periodistas en 29 países del mundo. ¿Cómo impactó la pandemia el trabajo de periodistas que informan sobre violaciones a los derechos humanos? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. Saludamos a quienes nos escuchan en las redes sociales de Hacemos Memoria y Bocaribe Radio, así como a quienes lo hacen desde Granada Estéreo, La Esquina Radio, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y Morada Medellín. Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia. En abril del 2020, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, alertó que la crisis sanitaria producida por la COVID-19 rápidamente se había convertido en una crisis de los derechos humanos en las que hay un fuerte impacto en los derechos a la información y a la libertad de expresión. Esto se hace evidente en que durante 2020, según los datos de UNESCO, más de 80 países del mundo implementaron medidas restrictivas que afectaron la libre circulación de la información. De acuerdo con el Instituto Internacional de la Prensa, a través de su monitoreo de la libertad de los medios, durante el primer semestre de 2020 se registraron 140 casos de violaciones de la libertad de prensa relacionados con la pandemia de COVID-19, incluyendo arrestos, cargos criminales, censura, restricciones a la información, regulaciones excesivas sobre noticias falsas y ataques verbales o físicos. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras en ese mismo periodo registró ataques contra al menos 125 periodistas en 29 países y estos ataques incluyen expulsiones, arrestos, interrogatorios, violencia policial, retiro de pases de prensa, exigencia de disculpas públicas y decomiso de dispositivos electrónicos. Asimismo, según la organización Índice de Censura, se conocieron más de 20 casos de periodistas que han sido impedidos de informar sobre el COVID-19. Con esta realidad como fondo, hoy en Sin Tapabocas queremos preguntarnos por cómo se vio impactado el trabajo de periodistas que informan sobre afectaciones a los derechos humanos en esta región. Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. Hola, yo soy Nelly Luna, editora general de Ojo Público, un medio basado en Perú. Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de la cobertura en pandemia es que los medios más grandes, los que tienen una mayor infraestructura logística, no pudieron estar a la altura de la cobertura de manera integral. ¿De qué me refiero? Que si bien tenían equipos de periodistas registrando el día a día, no habían equipos de periodistas especializados o tampoco hubo la intención de especializarlos en los medios más grandes, y también una suerte de condena moral hacia aquellas personas o colectivos sociales que no respetaban el confinamiento, ¿no? Se les acusó durante muchos meses de que eran personas irresponsables o que se arriesgaban a contagiarse. Ese es un tratamiento que espero que luego, con más calma, cuando pase todo esto, los periodistas podamos reflexionar, ¿no?, acerca de todas las medidas de contingencia que se fueron dando y los diferentes impactos que estos generaron en los diferentes tipos de territorios, incluyendo las zonas urbanas y también las zonas rurales. Bien, y hoy para conversar sobre esta problemática que enfrentan los periodistas que cubren temas relacionados con derechos humanos en medio de esta pandemia, está conmigo José Guarnizo. Él es periodista y cofundador
del medio Vorágine. Hola José, bienvenido y gracias por estar acá en Sin Tapabocas. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno José, para comenzar esta conversación yo quisiera preguntarte cuál ha sido el impacto que ha tenido esta pandemia en el trabajo tuyo como periodista y del medio en el que tú trabajas. ¿Cuáles han sido como esos impactos que tú has estado viendo? Bueno, pues mira, yo siempre he pensado que como los grandes maestros de este oficio son los libros y la calle. Y en este sentido, pues evidentemente la pandemia nos trajo la imposibilidad de salir, sobre todo en los primeros meses cuando se decretó la cuarentena estricta. Eso fue complicado, pues para no solamente los periodistas, sino para todo el planeta, como lo sabemos, ¿no? Pero ya enfocándonos como con el tema del oficio, yo confieso, por ejemplo, que yo duré algunos meses encerrados, más porque, bueno, también estábamos trabajando en la creación de un medio de comunicación que se llama Vorágine, pero también pensé muchas veces si salir o no. Y yo creo que eso fue una decisión muy personal. Tengo colegas que salieron, yo en 2 ocasiones no acepté 2 trabajos que requerían salir de escribir como 2 crónicas de largo aliento afuera porque no tenía como las condiciones. Y a mí me ha pasado mucho pues como en los años en los que llevo trabajando en esto, en que yo he tomado ciertos riesgos para ir a ciertos lugares donde no está tan garantizada la seguridad por temas de orden público, por presencia de grupos armados, aunque nunca la vida de nadie pues vale realizar una historia, siempre he tomado pues como precauciones y seguros, pero pues hay momentos o zonas en las que definitivamente, o sea, algo pudiera pasar en algún momento, ¿cierto? Que no garantice tu seguridad. Y siempre, digamos que luego de verificar como todas las condiciones, tomar precauciones, pues siempre ha tomado la decisión de ir más que de no ir, salvo que ya definitivamente estuviera pues en riesgo inminente la vida. En este caso fue lo contrario, en este caso yo preferí como cuidarme durante los primeros meses, no salir y bueno, fue como encerrado trabajando en la creación del modelo de contenido y el modelo financiero pues de este medio de comunicación. Y solo hasta hace poco tiempo, bueno, ya hice como los 2 primeros viajes para investigar el asesinato de 2 líderes ambientales en los Farallones de Cali y de una lideresa ambiental justamente que fue asesinada en Nuquí el año pasado. Gracias, José. Ya continuamos con esta conversación. Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia. Mi nombre es Naira Chalán, en este momento estoy dentro de la Confederación de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, que es Ecuarunari. Yo en este momento me encuentro en la ciudad de Cuenca, aunque mi lugar de residencia es Saraguro. Aquí en el Ecuador en realidad también tenemos nosotros un monopolio de las frecuencias del espectro radioeléctrico referente a radio y televisión. Entonces, digamos, desde los medios tradicionales el rol que han tenido históricamente ha continuado. No es que ha habido una afinidad en poder comunicar, en poder transmitir estas problemáticas, sobre todo de la zona rural, ¿no? Se han mantenido como al margen. Más bien, para nosotros fue una cuestión bastante productiva y además de rescatar, es que durante octubre hubo como un trabajo bastante contundente desde octubre del 2019, en donde fue, digamos, todo un estallido social aquí en el Ecuador, en donde se consolidaron de alguna manera algunos medios comunitarios, sobre todo digitales. En ese sentido, estos medios sí han cumplido, por supuesto, un rol bastante bueno en esta época de pandemia, pero no es suficiente. No es suficiente. Nosotros aquí en el Ecuador tenemos el 63% de la población rural no tiene acceso a Internet. Entonces, por lo tanto, el acceso a la información también es bastante restringido. No hay posibilidad de que la conectividad mismo posibilite esta interacción con estas informaciones que son necesarias en nuestros espacios. Bueno, y ahora también quiero saludar a Lisette Boone. Ella es periodista venezolana
coordinadora de la unidad de investigación del medio Runrunes, y está aquí con nosotros. Hola, Lisette, gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo desde Caracas. Bueno, Lisette, te quería hacer la misma pregunta que ahorita conversábamos con José, y es a propósito de esta pandemia, ¿cómo has visto tú los impactos en tu propio trabajo como periodista y en el trabajo de tu medio? Y bueno, la pandemia y con su correspondiente cuarentena dictada en marzo, bueno, ha tenido un enorme impacto, ¿no? en el periodismo, no solamente venezolano, sino global. Ya ha implicado muchos retos, ¿no? Para el oficio, porque bueno, desde el momento en que nos ordenaron encerrarnos como medida de seguridad y de no salir a la calle, pues eso ha tenido sus efectos en todo lo que es la dinámica pues periodística. En el caso de Runrunes, nosotros somos un equipo, es un medio digital, un equipo muy pequeño. Bueno, decidimos desde el comienzo no salir a reportear. Bueno, pero esto implicó eso, adaptarnos a otras dinámicas, apoyarnos aún más en todo lo digital. Y, por ejemplo, en el caso de los trabajos de investigación, el reto ha sido, bueno, grandísimo porque existe mucha censura en Venezuela, muy poco acceso a información, incluso la digital. Entonces, bueno, una de las maneras que además que forman parte pues de las herramientas tradicionales del periodismo, que es el reporteo, el trabajo de campo, no lo podíamos hacer. Entonces, esto, bueno, nos llevó a redoblar esfuerzos en conseguir información, en acceder a información por otras vías. Bueno, ha sido la digital, también mucho reporteo telefónico, que antes quizá lo veíamos como un poco desdén, pero tuvimos que apoyarnos en eso y bueno, y al final ha resultado. También al comienzo, bueno, decíamos, estamos ya entrenados en esto de las reuniones por Zoom. Nosotros hemos participado en colaboraciones transfronterizas, o sea, proyectos de, por ejemplo, de investigación en el que participamos, que son coordinados en otros países o que incluyen a periodistas de muchos países. Entonces, bueno, necesariamente hay que conectarse y comunicarse de manera remota. Bueno, pero pensábamos que bueno, con esto era suficiente, pero bueno, vemos que toda la vida se convirtió en la televida, pues el teletrabajo, la televida y todo estaba limitado al tema del Zoom, a las plataformas digitales. Pero bueno, esto nos ha llevado bueno, a otra manera de hacer periodismo. Sin embargo, yo pienso que nosotros, o sea, soy de las que piensa que no podemos conformarnos con esta manera. Yo creo que, bueno, en cuanto podamos, hay que volver a salir a la calle, a volver a estar en contacto con la gente, a volver a reportear, a ser los testigos, pues, en directo de los acontecimientos, de recoger la noticia, tanto en caliente, bueno, en la calle. Y bueno, esperando que ocurra eso, mientras ocurra, seguimos con estas dinámicas que nos ha impuesto la pandemia. Y creo que, bueno, ahí los resultados están a la vista con todos los reportajes que hemos podido publicar a lo largo de estos meses. Gracias, Lisette. Bueno, y acá en el caso de Vorágine, como en de Runrunes, que son medios especializados o que tienen un interés en hacer visibles las problemáticas de derechos humanos, pues es muy claro que durante esta pandemia han mantenido ese interés. Pero ahora quisiera preguntarles a los dos cómo han visto este tema de los derechos humanos reflejados en la agenda mediática. ¿Cómo creen que ha sido ese cubrimiento? No sé si consideran que ha tenido de verdad una relevancia durante estos meses de pandemia. José, ¿tú cómo evalúas esta situación? Bueno, yo creo que inevitablemente la pandemia trajo casi que un eclipse del resto de información, porque todos estaban hablando de pandemia y tal vez no estábamos como preparados para ese cubrimiento incluso, y hubo periodistas políticos, económicos, de derechos humanos que se tuvieron que volcar al cubrimiento de lo que estaba pasando en la pandemia, que tenía pues como grandes incidencias globales. Sin embargo, poco a poco nos fuimos dando cuenta que la pandemia también estaba asociada incluso a un
a una forma más crítica de vulneración de derechos humanos que se estaban viendo antes, o una revictimización, por ejemplo, de algunas personas. Entonces, si tú miras el tema, por ejemplo, de la migración en Colombia, por poner un ejemplo, migración asiática, migración de venezolanos, en fin, pues se puso un poco más compleja la situación, ¿no? Y con un agravante, y es que estaba mucho más invisibilizado. También en cuanto a los temas que tienen que ver con el conflicto armado interno en Colombia. O sea, pues ahora que yo estuve en Nuquí el año pasado, me di cuenta, por ejemplo, que durante la cuarentena el Clan del Golfo en varias regiones de Chocó, pues aprovecharon la cuarentena primero para rayar y grafitear nuevamente, pues como escuelas, instituciones, casas, como para decir aquí estamos presentes, pero aprovechando, por ejemplo, que no había presencia de turistas, pues andaban ya con fusiles por los pueblos, sin ningún tipo como de miramiento frente a andar y sin ningún tipo de control por parte de las autoridades y el Estado, ¿no? Entonces, me parece que la pandemia lo que vino fue agravar varias situaciones que ya de por sí se venían presentando en el país en cuanto a vulneración de derechos humanos y frente a ese tema que nosotros pues tenemos en el radar. Gracias, José. Y ahora quisiera saber cuál es la mirada de Lisset frente al cubrimiento que hubo en tu país de los temas de derechos humanos durante la pandemia. Sí, yo estoy de acuerdo con José, aquí ha ocurrido lo mismo. Eh, y ha sido una gran paradoja, ¿no? Porque por un lado la pandemia nos ha obligado a, bueno, a suspender los viajes, esa cobertura de campo, ese contacto con la gente, precisamente para no contaminar o disminuir el riesgo de contagio, ¿no? Sobre todo entre poblaciones vulnerables, pero al mismo tiempo, por la pandemia, todo lo que es estas situaciones de abusos de poder, de violaciones de derechos humanos han seguido ocurriendo, e incluso muchísimo más, más pronunciadas que antes, porque no hay manera de monitorear y de vigilar estos abusos de poder, ¿no? Hablo, por ejemplo, el caso de las comunidades indígenas en el sur del país, que, bueno, a duras penas han llegado algunas denuncias y los periodistas denuncias pues de abusos de poder y de militarización de sus territorios y de todo el avance pues de la minería que está produciendo desplazamientos de estas comunidades y también también la explotación, ¿no? de todo lo que es el deterioro del medio ambiente. Bueno, y esto no, contradictoriamente no podemos ir a cubrirlo. Entonces, y esto se ha incrementado precisamente por eso, porque, bueno, son zonas también de muy complejo acceso, y ahora también tenemos un problema de abastecimiento de gasolina terrible, que está afectando sobre todo el interior del país y precisamente estas zonas, ¿no? de poblaciones más vulnerables. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos el caso muy reciente que tiene que ver con la crisis migratoria que está padeciendo Venezuela. Y en el extremo oriente del país hubo un naufragio y hasta ahora han muerto, ahogados en el mar, 28 venezolanos. Y esto, bueno, por estar en el extremo del país, en una población que se llama Guiria, que está, bueno, a 40 minutos, muy, muy cerca de Trinidad y Tobago. Es muy difícil acceder hasta allá. No hay periodistas en la zona. Los que están más cerca tienen que trasladarse allá. Bueno, pero no hay gasolina, no hay transporte. ¿Y qué ocurre cuando son personas que no están visibilizadas? Es una tragedia que ha sido muy difícil visibilizar. Y una de las razones es porque de inmediato llegaron las autoridades a la zona e impidieron el paso y la cobertura de los periodistas que estaban allí. De todos modos, también gracias a todos los recursos digitales, pues han llegado esos videos que registran las protestas o las denuncias
de los familiares de estas víctimas, de estas personas que fallecieron huyendo pues de la crisis venezolana y tratando de pasar a Trinidad y Tobago. Bueno, y son los retos, los desafíos que hemos tenido. Y al comienzo, como también decía José, sobre todo estaba muy enfocado al tema de la pandemia, quizás las víctimas vinculadas a la pandemia, que en el caso venezolano, hay que decirlo, se suma a toda la precariedad que existe, la crisis hospitalaria que hay, no hay condiciones pues para atender una pandemia. Y entonces, en ese sentido, también son víctimas de violaciones de derechos humanos, el derecho básico de la salud. Pero también están ocurriendo otras situaciones que hay que cubrir, que hay que atender, y que, bueno, que debido a la pandemia se hace un poco más difícil, pero bueno, se ha logrado con la ayuda de otros recursos. Bien, gracias, Lisette. Ya retomamos la charla. En Sin Tapabocas conversamos con diversos especialistas para analizar la situación de los derechos humanos en medio de la pandemia. Y escuchamos las historias de personas afectadas en distintas regiones de Colombia y Latinoamérica. Meu nome é Elvio Marques, eu sou de uma comunidade indígena aqui no Tocantins. Mi nombre es Elvio Márquez, soy de una comunidad indígena de Pancararu, ubicada en el nordeste brasileño. Actúo como periodista, pero también poseo postgrado en enseñanza en comunicación, marketing digital y magíster en comunicación y sociedad. El periodismo viene teniendo una importancia. Los profesionales están trabajando muy bien al abordar las cuestiones de derechos humanos, dando voz a las minorías. Por otro lado, esa temática aún no desempeña un papel importante como las demás cuestiones. La política partidaria, por ejemplo, o podríamos traer como ejemplo la siguiente cuestión: 8 comunidades indígenas y 28 comunidades quilombolas. Si yo realizar un análisis de contenidos mediáticos, voy a tener 10 reportajes que hablan sobre comunidades indígenas y quilombolas en Tocantins. De este modo, podemos observar lo que hacen estos medios de comunicación. Compartir una noticia así es cuando un indígena o quilombola muere, pues eso trae un valor sentimental para las personas. Pero cuando es para hablar sobre políticas públicas que envuelven la minoría, eso dificilmente es notificado. Há sentimento ali de pena, de dó, mas quando é para falar de políticas públicas, essas comunidades, as minorias, isso não é falado. Y ya para concluir esta conversación sin tapabocas y a propósito del audio de Elvio, yo quiero preguntarles a los dos por las oportunidades que ha traído esta pandemia en cuanto a fundación de nuevos medios, a nuevas herramientas que se han conocido, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles han sido las oportunidades o quizá, para decirlo de otra manera, las cosas buenas que ha traído esta situación? José, empezamos contigo. Claro, bueno, pues yo creo que en medio de las dificultades propias que nos trajo a todos, porque a todos nos cambió la vida, yo debo agradecerle a la pandemia digamos, el hecho de haber tomado la decisión de fundar un medio de comunicación independiente, dedicado a la investigación y a las historias de largo aliento. Y todo esto se desata porque yo trabajaba en la revista Semana y la revista tomó la decisión de despedir a 30 periodistas el mismo día, entre los que me cuento. Y en realidad, pues, digamos que en mi caso adelantó unos tiempos que frente a esa idea que yo tenía con varios colegas de fundar un medio de comunicación, es una cosa que yo había hablado con mis compañeros de trabajo desde el año pasado, en momentos en los que todo el mundo hablaba de crisis, de los medios y tal, yo decía, este es el momento de intentar apostarle a un medio de comunicación, pero no por el derecho que tiene un periodista de informar, es
por el derecho que tienen los ciudadanos de informarse a través pues, de un periodismo que intenta no tener intereses políticos ni económicos, pero que no quiere decir que esté condenado pues, a la precariedad. No, nosotros hemos intentado hacer de Vorágine un portal periodístico que también presta otros servicios para ser autosostenible, como talleres de formación. Estamos siendo financiados por nuestra propia audiencia y yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la pandemia, aún cuando pues ahora se dice fácil, ¿no? Pero en su momento obviamente comportó enormes pues, dificultades. Eso hizo que nos tuviéramos que abocar completamente a crear un modelo de contenido, a crear un modelo financiero, en fin. Pero yo creo que nos trajo esa gran oportunidad. Vorágine.co es hijo de la pandemia y en este momento es un proyecto de vida para 7 profesionales, entre los que están periodistas, ilustradores, personas del área administrativa. Y es un medio pues que tiene la vocación de crecer, pero sobre todo de seguir haciendo periodismo de investigación enfocado en los temas de vulneración de derechos humanos, corrupción, en formatos de crónicas de largo aliento y de ilustraciones y cómic periodístico. Muchas gracias, José. Y ahora paso a hacerle la misma pregunta a Lisette. ¿Cuál es tu percepción sobre las oportunidades de la pandemia? Bueno, voy a tomar un lugar común, eso de que las dificultades nos obligan a ser más creativos. Yo creo que en Runrunes hemos aprendido a eso, a ser más creativos frente a la adversidad, bueno, sacar adelante todo el proyecto y lograr y convencernos de que sí se puede hacer periodismo a pesar de todas estas dificultades, de todos los obstáculos. Estamos hablando de no poder salir a hacer una cobertura pues normal, de toda también la crisis que hay de servicios públicos. Hablo de internet y de electricidad, pues por los apagones. Todo eso lo hemos sabido sortear, y una de las salidas, de las soluciones que hemos encontrado también es apoyarnos en las alianzas de medios, no solamente medios locales, sino también medios internacionales. Hemos llevado adelante proyectos transnacionales, que hemos trabajado con plataformas como Conectas, también con Transparencia, y con otros medios locales como El Pitazo y Tal Cual, que son otros medios digitales venezolanos con los que formamos una alianza de investigación, y también para cobertura de eventos especiales como las elecciones y otros eventos circunstanciales. Y bueno, esto ha funcionado, esto lo hemos fortalecido, esta fórmula para trabajar, pienso que se ha fortalecido en la pandemia y la vamos a seguir utilizando con todos los proyectos en el 2021. Así que, bueno, sí ha representado para nosotros una oportunidad de cambiar, de crecer y bueno, de buscar siempre las maneras pues de hacer periodismo, porque el periodismo no se va a terminar a pesar de la pandemia, eso lo hemos demostrado. Bueno, quiero agradecerles a los dos por esta conversación tan interesante. Muchas gracias a José Guarnizo, cofundador de Vorágine, que estuvo acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y me encanta también saludar, y mucho gusto a Lisette de Runrunes. Y también le agradezco a Lisette, periodista venezolana y coordinadora de la unidad de investigación de Runrunes. Gracias, Lisette, por estar acá. Muchas gracias, para mí ha sido un honor y un placer estar en este foro. Y bueno, conocer también los otros casos de periodismo, ¿no? que están saliendo adelante a pesar de la pandemia. Así entonces damos por terminado este episodio de Sin Tapabocas. Les invitamos a que estén atentos a una nueva conversación sobre el estado de los derechos humanos en medio de esta pandemia. Hasta entonces. Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio.
con el apoyo de la Deutsche Welle Academy. Producción general, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Conducción, Esteban Tavera. Locución, Nidia María Montoya Obando. Edición y mezcla, Iván Mercado. Producción 2020.